Nunca pensé que mi propia hija pudiera desearme una muerte tan dolorosa frente a 500 personas, y precisamente en el día más importante de su vida. Las palabras «ojalá te mueras dolorosamente y solo, cabrón desgraciado», salieron de su boca con tal virulencia que un silencio sepulcral inundó el salón de bodas. Esa misma noche, la borré para siempre de mi testamento, haciéndola perder 15 millones de euros de herencia. Antes de seguir adelante, te invito a suscribirte y activar la campanita, porque cada día publicamos nuevas historias que te conmoverán. No olvides dejar tu like y contarnos en los comentarios desde qué ciudad y país nos estás viendo. Me llamo Rodrigo Vázquez Morales, tengo 67 años y he dedicado mi vida a construir un imperio empresarial que me ha permitido amasar una fortuna considerable. Tras enviudar hace 5 años, mi única familia cercana era mi hija Nerea, fruto de mi primer matrimonio con Paloma Santana Iglesias, una mujer de la que me divorcié cuando Nerea tenía apenas 12 años. La relación con mi hija siempre fue tormentosa. Paloma se había encargado de envenenar su mente contra mí durante años, sembrándola de mentiras acerca de mi supuesta frialdad y desinterés paternal. A pesar de todo, nunca dejé de amarla, nunca dejé de intentar acercarme a ella, aunque mis esfuerzos parecían estrellarse contra un muro. Cuando Nerea me comunicó su compromiso con Álvaro Ruiz Domínguez en enero de 2023, sentí una mezcla agridulce de alegría y esperanza. Por primera vez en muchos años, mi hija parecía dispuesta a incluirme en algo significativo de su vida. Pensé que quizás la boda podría ser el puente que necesitábamos para reconstruir nuestra maltrecha relación. «Papá, quiero que esta boda sea perfecta», me dijo durante una de nuestras escasas conversaciones telefónicas. «¿Podrías ayudarme con los gastos?». Sin dudarlo ni un instante, le respondí afirmativamente. No solo iba a colaborar, sino que me encargaría de sufragar la totalidad de la ceremonia. Contraté a los mejores organizadores de bodas de Madrid, reservé el salón más exclusivo de la ciudad, el lujoso Hotel Villa Magna, y no reparé en gastos. Flores importadas directamente de Holanda, un menú exquisito diseñado por el chef más reconocido de España, música en vivo, fotógrafos profesionales, una decoración de lujo, todo lo que mi hija siempre había soñado. El presupuesto final ascendió a la friolera de 300.000 euros, una cantidad considerable incluso para mis abultadas cuentas, pero no me importó lo más mínimo. Era la boda de mi única hija y deseaba fervientemente que fuera un día inolvidable. Más allá de eso, anhelaba demostrarle mi amor incondicional, que siempre había estado presente en su vida, aguardando pacientemente la oportunidad de formar parte de ella. Sin embargo, durante los meses previos a la ceremonia, comencé a notar ciertas señales que me inquietaron profundamente. Nerea evitaba las reuniones conmigo y con los organizadores, delegando siempre en Álvaro para que asistiera en su lugar. Cuando lograba hablar con ella por teléfono, sus respuestas eran lacónicas, mecánicas, como si estuviera cumpliendo con una obligación que le resultaba sumamente desagradable. «¿Está todo bien, hija?», le pregunté en una ocasión, embargado por la preocupación. «Sí, papá, todo perfecto. Simplemente estoy un poco estresada con los preparativos», me respondió con una frialdad que me caló hasta los huesos. No obstante, decidí atribuir su comportamiento al estrés natural que experimenta una novia a punto de contraer matrimonio. Me aferré con todas mis fuerzas a la esperanza de que el día de la boda todo sería diferente, de que finalmente tendríamos la oportunidad de reconectarnos como padre e hija. El día anterior a la ceremonia, durante el ensayo en la imponente iglesia de San Jerónimo el Real, mi inquietud se intensificó aún más. Nerea apenas me dirigió la palabra, evitaba cruzar su mirada con la mía y se mantenía constantemente cerca de Paloma y Álvaro. Cuando el sacerdote explicó el protocolo para la entrada de la novia, Nerea solicitó específicamente que fuera su madre quien la acompañara hasta el altar. «Pero, hija», intervine con suavidad, procurando no alterar la situación. «Tradicionalmente es el padre quien acompaña a la novia». La mirada que me dirigió fue de puro desprecio. «Las tradiciones cambian, papá». «Prefiero que sea mamá», sentenció con frialdad. Tragué saliva con dificultad y asentí, procurando no generar más controversia. Al fin y al cabo, lo más importante era su felicidad, no mi protagonismo en la ceremonia. Esa noche, en la soledad de mi apartamento, una extraña sensación se apoderó de mí. Era como si mi intuición me estuviera advirtiendo sobre algo, aunque no lograba identificar de qué se trataba exactamente. Decidí que al día siguiente, sucediera lo que sucediese, me comportaría con la dignidad y el amor incondicional que un padre debe demostrar en el día de la boda de su hija.
Parte 2. El 23 de junio de 2023 amaneció con un cielo diáfano sobre Madrid. Era el día de la boda y me preparé con la misma meticulosidad y esmero que había aplicado durante décadas en mis exitosos negocios. Me vestí con mi mejor traje, un elegante Armani azul marino que había mandado confeccionar especialmente para esta ocasión, y me dirigí temprano al hotel con el propósito de supervisar los últimos detalles. Al llegar al Villa Magna, quedé sumamente satisfecho con el resultado. El salón principal se había transformado en un auténtico paraíso de elegancia y sofisticación. Rosas blancas y peonías rosadas adornaban cada mesa con delicadeza. La cuidada iluminación creaba un ambiente cálido y romántico, y la orquesta afinaba sus instrumentos en el escenario, preparándose para deleitar a los invitados con su música. Todo era sencillamente perfecto, tal y como lo había soñado para mi querida hija. Los invitados comenzaron a llegar alrededor del mediodía. 500 personas, entre familiares, amigos y conocidos del mundo empresarial, llenaron gradualmente el lujoso recinto. Yo me situé estratégicamente en la entrada, recibiendo a cada uno de ellos con la cortesía y calidez que siempre habían caracterizado mis eventos. Sin embargo, algo me resultaba sumamente extraño. Muchos de los asistentes me saludaban con una mezcla desconcertante de respeto y compasión. «Rodrigo, qué hermoso lugar has elegido para Nerea», me comentó mi primo Aurelio Morales Vega, con una sonrisa forzada. Pero había algo en su tono de voz que no lograba descifrar. «Gracias, Aurelio. Solo quiero lo mejor para mi hija», respondí, procurando mantener mi sonrisa. Cuando llegó el momento de la ceremonia religiosa, ocupé mi lugar en la primera fila del lado derecho, como correspondía al padre de la novia. Desde allí, pude observar perfectamente el altar donde Álvaro esperaba nervioso, ajustándose constantemente la corbata. Las puertas de la iglesia se abrieron de par en par y comenzó a sonar la solemne marcha nupcial. Mi corazón se aceleró embargado por una profunda emoción y un inmenso orgullo paterno. Nerea apareció radiante en su espectacular vestido de princesa, el mismo que habíamos elegido juntos en una de las escasas salidas que compartimos durante los preparativos de la boda. Pero lo que me rompió el alma fue confirmar que, efectivamente, era Paloma quien la acompañaba hacia el altar. Durante toda la ceremonia, intenté capturar la mirada de mi hija. Anhelaba que supiera que yo estaba allí, que la amaba incondicionalmente y que me sentía inmensamente orgulloso de la mujer en la que se había convertido. Pero Nerea nunca volteó hacia mi dirección. Sus ojos se enfocaban únicamente en Álvaro, en el sacerdote, en su madre, en cualquier lugar menos donde yo me encontraba. El sacerdote, don Fernando Ruiz Santos, había sido muy claro durante el ensayo sobre los momentos en los que la familia debía participar activamente. Cuando llegó el momento de las lecturas, fue el hermano de Álvaro quien subió al púlpito. Durante el intercambio de anillos, fueron los padres del novio quienes se acercaron para impartir la bendición. Yo permanecí sentado en mi lugar, sintiéndome cada vez más como un simple espectador en lugar del padre de la novia. Después de la ceremonia religiosa, todos nos trasladamos al salón de recepciones del hotel. La decoración se veía aún más impresionante con la luz natural que entraba a raudales por los amplios ventanales. Las mesas estaban dispuestas estratégicamente y yo ocupé mi lugar en la mesa principal junto a Nerea, Álvaro y los padres del novio. Durante el cóctel, observé con creciente desconcierto cómo Nerea interactuaba alegremente con todos los invitados, excepto conmigo. Saludaba efusivamente a tíos, primos y amigos de la familia, pero cuando se acercaba a nuestra mesa, su expresión se endurecía visiblemente. Era como si mi mera presencia le causara una profunda molestia. «Nerea, estás preciosa, hija», le susurré cariñosamente cuando se sentó brevemente a mi lado. Ella me miró con una frialdad glacial que me atravesó como un afilado puñal. «Gracias», respondió secamente, sin una pizca de calidez en su voz. Intenté iniciar conversaciones triviales durante la cena. Le pregunté acerca de su luna de miel, sobre sus planes futuros con Álvaro, sobre cualquier tema que pudiera propiciar un momento de conexión entre nosotros, pero sus respuestas se limitaban a monosílabos, gestos cortantes y miradas esquivas. Los invitados comenzaron a percatarse de la evidente tensión. Vi cómo algunos de ellos cuchicheaban entre sí, señalando discretamente hacia nuestra mesa. La incomodidad era palpable y yo me sentía cada vez más humillado y confundido, sin entender exactamente el motivo. Cuando llegó el momento de los discursos, el padre de Álvaro, don Emilio Ruiz Herrera, pronunció unas palabras hermosas sobre el amor y la importancia de la familia.
A continuación, habló Paloma, quien entre lágrimas expresó su inmensa alegría por ver a su hija tan feliz. Yo aguardé pacientemente mi turno. Había preparado un discurso emotivo sobre mi amor paternal y mis sinceros deseos de felicidad para los novios, pero ese momento nunca llegó. El maestro de ceremonias pasó directamente a anunciar la apertura de la pista de baile. Yo permanecí sentado en mi lugar, confundido y profundamente herido. ¿Cómo era posible que el padre de la novia no tuviera la oportunidad de dirigir unas palabras en la boda que él mismo había financiado íntegramente? La música comenzó a sonar y las primeras parejas salieron a bailar. Sabía que, según el protocolo, después del primer vals de los novios, vendría el esperado momento del baile entre padre e hija. Era el instante que más había anhelado, la oportunidad de tener a mi niña en mis brazos una vez más, de susurrarle al oído cuánto la amaba incondicionalmente. Me acerqué a Nerea con el corazón lleno de esperanza y le extendí mi mano. ¿Me concedes este honor, hija? Lo que sucedió a continuación cambió mi vida para siempre. Parte 3. Nerea me miró fijamente cuando le extendí mi mano invitándola a bailar. Por un segundo, llegué a pensar que tal vez había malinterpretado su actitud durante toda la velada, que finalmente tendríamos nuestro ansiado momento de conexión entre padre e hija. Sin embargo, lo que vi reflejado en sus ojos no fue el cariño que esperaba, sino algo mucho más oscuro y perturbador. ¿Bailar contigo?, me preguntó con una sonrisa sarcástica que jamás le había visto. ¿En serio, crees que voy a bailar con alguien como tú? Sus palabras me golpearon con la fuerza de un martillo, silenciando el bullicio a nuestro alrededor. Las conversaciones se fueron apagando gradualmente. Los invitados más cercanos comenzaron a voltear hacia nosotros, percibiendo que algo inusual estaba ocurriendo. Nerea, por favor, solo es una tradición, un baile con tu padre, insistí suavemente, tratando de mantener la compostura. Ella se puso de pie bruscamente, haciendo que su vestido de novia revoloteara a su alrededor. La música seguía sonando, pero ahora parecía totalmente fuera de lugar, casi burlesca, en contraste con la creciente tensión que se estaba generando en el ambiente. Mi padre gritó con rabia, elevando su voz lo suficiente para que gran parte del salón pudiera escucharla. ¿Te atreves a llamarte mi padre después de todos estos años de absoluto abandono? Un murmullo de asombro y horror recorrió las mesas cercanas. Yo permanecí inmóvil, sintiendo como 500 pares de ojos se clavaban en nosotros. Álvaro se acercó rápidamente a su esposa intentando calmarla, pero Nerea lo apartó con un gesto violento. Nerea, hija, estás muy alterada. Quizás deberíamos hablar en privado, intenté mediar, manteniendo mi voz baja y controlada. No me llames hija, estalló aún más furiosa. No tienes ningún derecho. ¿Dónde estabas cuando te necesitaba? ¿Dónde estabas cuando era pequeña y lloraba desconsoladamente porque mi papá nunca tenía tiempo para mí? Las acusaciones salían de su boca como un veneno puro y corrosivo. Yo sabía perfectamente que no eran ciertas, que siempre había luchado por mantener una relación estrecha con ella después del divorcio, que Paloma había sido quien interpuso obstáculos constantes entre nosotros, boicoteando sistemáticamente nuestros encuentros. Pero en ese momento, frente a toda esa gente, me sentí totalmente incapaz de defenderme. Hija, por favor, no hagas esto aquí, supliqué extendiendo mis manos hacia ella en un gesto conciliador. La respuesta de Nerea fue aún más brutal y despiadada. Se acercó a mi desafiante, con el rostro deformado por una rabia que parecía haberse acumulado durante décadas, y comenzó a gritarme con una crueldad que jamás creí posible viniendo de mi propia sangre. ¿Sabes qué? Ojalá te mueras dolorosamente y solo, cabrón desgraciado. Ojalá sufras tanto como me hiciste sufrir a mí. Ojalá nadie esté a tu lado cuando llegue tu hora, porque no te lo mereces en absoluto. El silencio que siguió a sus terribles palabras fue sencillamente ensordecedor. La orquesta había dejado de tocar abruptamente. Los camareros se habían detenido en seco con las bandejas en las manos y los 500 invitados nos miraban con una mezcla inquietante de horror y fascinación morbosa. Sentí como si el suelo se abriera bajo mis pies. Mi propia hija, la niña a la que una vez había cargado sobre mis hombros, a la que había consolado tras sus pesadillas infantiles, a la que había acompañado en su primer día de colegio, acababa de desearme la muerte más cruel y solitaria posible en el día de su boda, delante de toda nuestra familia y amigos. Pero en lugar de derrumbarme o desmoronarme, algo extraño e inesperado sucedió en mi interior.
Una calma sobrenatural se apoderó de todo mi ser. Miré a Nerea directamente a los ojos, sin rabia, sin resentimiento, solo con una infinita tristeza y un profundo amor paterno que ni siquiera sus palabras más venenosas podían destruir. Te amo, Nerea, le dije con voz serena, pero lo suficientemente clara para que todos pudieran escucharme. Siempre te he amado y siempre te amaré, sin importar lo que digas o hagas. Mi respuesta pareció desconcertarla por completo. Por un instante, vislumbré un fugaz destello de confusión en sus ojos, como si no hubiera esperado esa reacción por mi parte. Tal vez esperaba que le gritara de vuelta, que la humillara públicamente, que perdiera los estribos como cualquier persona normal habría hecho tras semejante ataque despiadado. Me di la vuelta lentamente y caminé hacia mi mesa, sintiendo el peso de todas las miradas clavadas en mi espalda. Tomé mi copa de champán, que permanecía intacta desde el brindis inicial, y la levanté hacia los invitados. Por los novios, dije con voz firme y clara. Que su matrimonio esté siempre lleno de amor verdadero y respeto mutuo. Algunos invitados, aún en estado de shock, levantaron tímidamente sus copas. Otros permanecieron inmóviles, sin saber cómo reaccionar ante la surrealista situación que acababan de presenciar. Bebí mi champán de un trago, dejé la copa sobre la mesa y me acerqué a Nerea por última vez. Ella seguía de pie en el centro de la pista de baile, rodeada por Álvaro y Paloma, quienes trataban de consolarla como si ella fuera la verdadera víctima de toda esta lamentable situación. «Felicidades en tu matrimonio, hija», le susurré al oído. «Que seas muy feliz». Después, me dirigí con paso firme hacia la salida del salón. Mientras caminaba, escuché los murmullos de los invitados, fragmentos de conversaciones sobre lo que acababa de ocurrir. Algunos expresaban su profundo shock por la actitud de Nerea, otros parecían comprender su perspectiva, pero todos estaban claramente impactados por la dramática escena que acababan de presenciar. En el vestíbulo del hotel, el gerente se acercó a mí con expresión preocupada. «Señor Vázquez, ¿está todo bien? ¿Necesita algo?» «Todo está perfecto», le respondí con una sonrisa genuina que lo dejó aún más confundido. La boda ha sido exactamente lo que necesitaba que fuera. Salí del Villa Magna con la cabeza en alto. Respiré el aire fresco de Madrid y, por primera vez en muchos años, sentí una claridad mental absoluta. Mi hija acababa de mostrar su verdadero rostro ante 500 personas y, aunque dolía profundamente, también me había liberado de años de culpa y autoacusaciones infundadas. Esa noche tenía trabajo importante que hacer. Parte 4. Regresé a mi elegante apartamento en el barrio de Salamanca con una extraña sensación de liberación. Durante el trayecto en taxi, mi mente trabajaba a una velocidad vertiginosa, procesando cada detalle de lo que había acontecido en la boda. La humillación pública infligida por Nerea no había sido un simple arrebato espontáneo. Había demasiada precisión en sus palabras, demasiada crueldad calculada. Una vez en casa, me serví un generoso vaso de whisky escocés de 25 años, el mismo que reservaba exclusivamente para las ocasiones más especiales, y me senté en mi estudio con el propósito de reflexionar detenidamente. Necesitaba entender cómo había llegado mi hija a albergar semejante nivel de odio hacia mí. Durante años, me había culpado a mí mismo por la distancia existente entre nosotros, pero ahora, con la mente despejada y una perspectiva más objetiva, comencé a recordar episodios que había preferido olvidar. Mi teléfono comenzó a sonar insistentemente. Primero fue mi hermano Joaquín Vázquez Morales, luego mi prima Montserrat, y, posteriormente, varios amigos cercanos que habían estado presentes en la ceremonia. Todos querían saber si me encontraba bien y expresaban su profundo shock por lo que habían presenciado. «Rodrigo, no puedo creer lo que hizo Nerea», me dijo Joaquín con voz alterada. «Esa no es la niña que conocíamos. Algo muy grave ha tenido que pasar para que llegue a ese extremo». «Tienes razón, hermano. Algo muy grave ha sucedido y creo que ya sé de qué se trata», le respondí con una calma que incluso a mí mismo me sorprendió. Después de rechazar cortésmente varias invitaciones para hacerme compañía esa noche, tomé la firme decisión de hacer algo que había evitado durante muchos años, revisar a fondo mi relación con Nerea desde el amargo divorcio. Saqué de un cajón cerrado una vieja caja polvorienta que contenía todas las cartas, correos electrónicos y mensajes que había intercambiado con ella y con Paloma durante los últimos 15 años. Lo que descubrí me dejó helado, pero también me proporcionó las respuestas que tanto anhelaba.
Existía un patrón claro y meticuloso de manipulación psicológica que se extendía a lo largo de más de una década. Los primeros correos electrónicos de Paloma, enviados pocas semanas después de nuestro divorcio en 2010, ya mostraban señales evidentes de su estrategia premeditada. Cancelaciones de última hora para las visitas de Nerea, excusas constantes sobre supuestas enfermedades o compromisos escolares que impedían nuestros encuentros. Reinterpretaciones maliciosas de conversaciones inocentes que yo había mantenido con mi hija. Nerea dice que le dijiste que su nueva escuela es de segunda categoría, escribió Paloma en un correo electrónico de octubre de 2010. Yo recordaba perfectamente esa conversación. Simplemente le había preguntado a Nerea cómo se sentía en su nuevo colegio y si necesitaba ayuda con alguna materia. Encontré docenas de ejemplos similares. Cada interacción mía con Nerea era filtrada y distorsionada a través de Paloma, que la convertía en una agresión velada o en una muestra de desinterés paternal. Mi ex esposa había construido sistemáticamente una versión alternativa de la realidad en la que yo era el villano de la historia. Pero lo más revelador se encontraban los mensajes más recientes. Durante los preparativos de la boda, había intercambiado varios mensajes de WhatsApp con Álvaro sobre detalles logísticos. Revisándolos ahora con una nueva perspectiva, pude ver cómo él había estado sondeando información sobre mi patrimonio de manera aparentemente casual. Don Rodrigo, Nerea está muy emocionada con el futuro. Dice que usted siempre ha sido muy generoso con la familia, había escrito Álvaro en abril. Espero que algún día podamos hacer que se sienta orgulloso de nosotros como yerno político. En aquel momento, había interpretado sus palabras como una simple muestra de cortesía y respeto. Ahora entendía que se trataba de una burda evaluación financiera disfrazada de afecto familiar. Recordé también una conversación telefónica que había mantenido con Nerea 3 semanas antes de la boda. Ella había mencionado casualmente que Álvaro estaba teniendo serias dificultades para conseguir financiación para su prometedor negocio de importación de productos electrónicos. Es frustrante, papá. Álvaro es muy inteligente y tiene ideas brillantes, pero los bancos no quieren arriesgarse con empresarios jóvenes, me había dicho con un tono que ahora reconocía como claramente manipulador. Yo había interpretado ese comentario como una sutil indirecta para que les ofreciera ayuda económica después de la boda. Había planeado sorprenderlos con una generosa contribución para su nuevo negocio como regalo de matrimonio, 500.000 euros que tenía preparados para entregarles durante la luna de miel. Pero ahora todo encajaba de una forma siniestra y aterradora. La hostilidad de Nerea durante los preparativos, su frialdad glacial durante la ceremonia, y finalmente, su explosión calculada y despiadada en la recepción. Todo había sido una estrategia cuidadosamente orquestada para quebrarme emocionalmente, para convertirme en el padre desesperado que haría cualquier cosa con tal de recuperar el amor de su hija. Paloma había entrenado y adoctrinado a Nerea durante años para que me odiara profundamente y Álvaro había visto en esa situación una oportunidad única para explotar mis sentimientos paternos con el único objetivo de acceder a mi considerable fortuna. El plan era sorprendentemente simple. Después de humillarme públicamente, esperarían pacientemente a que yo viniera arrastrándome, suplicando perdón por mis supuestas faltas como padre y ofreciendo a cambio compensaciones económicas desmesuradas. Se trataba de un chantaje emocional de alto nivel ejecutado con precisión milimétrica por 3 personas que habían coordinado sus esfuerzos para manipular mis sentimientos más profundos con el objetivo de saquear mi patrimonio. Terminé mi whisky de un solo trago y sonreí por primera vez en muchas horas. Mi hija y su nueva familia habían subestimado gravemente a Rodrigo Vázquez Morales. Durante décadas, había construido un exitoso imperio empresarial precisamente porque sabía reconocer y anticipar las manipulaciones, las traiciones y las falsedades. La diferencia radicaba en que nunca había esperado enfrentar ese tipo de tácticas dentro de mi propia familia, pero ahora que las había reconocido, sabía perfectamente qué debía hacer al respecto. Parte 5. Eran las 11:15 de la noche cuando marqué el número de Ignacio Blanco Moreno, mi abogado personal desde hacía más de 20 años. Ignacio había gestionado todos mis asuntos legales más importantes, desde la creación de mis empresas y la compra de propiedades hasta mi complicado divorcio con Paloma, y más recientemente, la meticulosa estructura de mi testamento. Rodrigo, ¿qué tal la boda? Espero que todo haya salido perfecto, me saludó con su característica cordialidad. Ignacio, necesito que vengas a mi casa ahora mismo. Es urgente y tiene que ver con modificaciones testamentarias, le dije sin rodeos. Se produjo una breve pausa al otro lado de la línea.
Ignacio me conocía lo suficiente como para saber que cuando hablaba con esa seriedad, no era momento para preguntas innecesarias. Estaré allí en 40 minutos, respondió simplemente. Mientras esperaba su llegada, revisé meticulosamente todos los documentos relacionados con mi patrimonio. Mi fortuna ascendía aproximadamente a 15 millones de euros, distribuidos en propiedades inmobiliarias, inversiones bursátiles, cuentas bancarias y participaciones en diversas empresas. Según mi testamento actual, redactado apenas 2 años atrás, Nerea heredaría el 80% de mis bienes, mientras que el 20% restante se dividiría entre mi hermano Joaquín y diversas obras benéficas. Se trataba de una distribución generosa que reflejaba mi inmenso amor paternal y mi firme deseo de asegurar el futuro económico de mi hija. Esa distribución estaba a punto de cambiar radicalmente. Ignacio llegó puntualmente, trayendo consigo su maletín de cuero y esa expresión profesional que adoptaba invariablemente cuando se trataba de asuntos serios. Era un hombre de 62 años, con una calvicie pronunciada y gafas de montura dorada, pero con una mente jurídica brillante y una lealtad inquebrantable hacia sus clientes. Rodrigo, te veo muy tranquilo para alguien que me llama a estas horas con el propósito de modificar un testamento, observó con perspicacia mientras se servía una taza de café que le había preparado. Ignacio, esta noche he tenido la revelación más clara de mi vida, le dije mientras le relataba con precisión quirúrgica todos los dramáticos eventos acaecidos en la boda. Su expresión fue cambiando gradualmente de curiosidad inicial a asombro y, finalmente, a una palpable indignación profesional. Como abogado de familia, había presenciado muchas disputas patrimoniales, pero raramente había visto una manipulación tan elaborada, cruel y despiadada. ¿Estás completamente seguro de querer hacer esto esta misma noche? Entiendo perfectamente tu dolor, pero las decisiones tomadas bajo estrés emocional a veces se lamentan después, me advirtió con la prudencia que siempre había caracterizado su práctica legal. Nunca he estado más seguro de algo en mi vida, le respondí sin la más mínima vacilación. Nerea me ha mostrado exactamente quién es realmente. Sería totalmente irresponsable por mi parte dejar una considerable fortuna a alguien que me considera tan despreciable. Ignacio asintió lentamente, comprendiendo que mi decisión no era fruto de un impulso vengativo, sino el resultado de un análisis frío y racional de la situación. Muy bien. ¿Cuáles son exactamente las modificaciones que deseas realizar? Quiero remover a Nerea Vázquez Santana completamente de mi testamento. Que no herede ni un solo euro de mi patrimonio, declaré con voz firme. Ignacio tomó notas diligentemente mientras yo continuaba especificando los detalles de la nueva distribución de mis bienes. Mi hermano Joaquín recibiría el 30% de mi patrimonio. Mis sobrinos, los hijos de Joaquín, recibirían otro 30%, que sería administrado en un fideicomiso hasta que alcanzaran la mayoría de edad. El 40% restante se destinaría íntegramente a diversas fundaciones benéficas, específicamente aquellas que trabajaban con niños huérfanos y personas mayores abandonadas. También quiero incluir una cláusula específica, añadí con determinación. En caso de que Nerea intente impugnar este testamento, alegando que fue redactado bajo influencia emocional o coacción, quiero que se establezca claramente que esta decisión fue tomada con plena capacidad mental y como resultado directo de sus acciones durante su boda del 23 de junio de 2023. Ignacio trabajó. Durante las siguientes 2 horas, se dedicó a redactar meticulosamente cada cláusula del Nuevo Testamento. Su dilatada experiencia legal le permitía blindar el documento contra cualquier posible impugnación futura, incluyendo testimonios de testigos presenciales de los eventos nupciales y evaluaciones psicológicas que certificaran mi estabilidad mental al redactarlo. Rodrigo, necesitaremos 2 testigos para la firma. Conseguirlos a estas horas será complicado, me informó Ignacio. Llama a Miguel Torres Vega y a Carmen López Ruiz, le indiqué, refiriéndome a 2 de mis empleados domésticos de mayor confianza. Viven en el edificio y pueden venir de inmediato. Miguel, mi chofer personal desde hacía 8 años, y Carmen, mi ama de llaves desde hacía 11, llegaron en menos de 10 minutos. Ambos conocían a Nerea desde pequeña y habían sido testigos de muchas de las tensiones familiares que habíamos vivido a lo largo de los años. Cuando Ignacio les explicó que necesitaban actuar como testigos para la firma de documentos legales importantes, ambos aceptaron sin dudarlo. Su lealtad hacia mí era genuina, basada en años de trato respetuoso y justo. A las 2:30 de la madrugada, estampé mi firma en el Nuevo Testamento. Miguel y Carmen firmaron como testigos e Ignacio aplicó su sello notarial,
validando legalmente el documento. Listo, anunció Ignacio mientras guardaba las copias en su maletín. Nerea Vázquez Santana ha dejado oficialmente de ser heredera de tu patrimonio. Sentí una profunda paz invadir mi pecho. No era satisfacción vengativa, sino la tranquilidad que emana de tomar una decisión correcta y necesaria. Mi hija había elegido su camino esa noche, y yo había elegido el mío. Una cosa más, Ignacio, le dije mientras lo acompañaba hacia la puerta. Mañana quiero que inicies los trámites para revocar todos los poderes financieros que Nerea tiene sobre mis cuentas como beneficiaria. ¿Estás hablando de las tarjetas de crédito, seguros de vida, cuentas conjuntas? Todo. Quiero que su acceso a mi dinero termine completamente. Ignacio asintió y se marchó, dejándome solo en mi estudio, con la certeza de que acababa de cambiar el curso de mi vida y el de mi hija para siempre. Parte 6. El domingo por la mañana, me desperté con una sensación de propósito que no había experimentado en años. Tras desayunar tranquilamente, me dirigí a mi estudio y encendí mi ordenador personal. Tenía una agenda meticulosa de tareas por completar, y cada una de ellas representaba un cordón umbilical que debía cortar definitivamente. Mi primer objetivo era cancelar la tarjeta de crédito adicional que había emitido a nombre de Nerea 5 años atrás. Era una Visa Infinite con un límite de 20.000 euros mensuales que yo pagaba religiosamente sin cuestionar jamás sus gastos. Llamé al banco BBVA. Después de pasar por varios departamentos de seguridad, logré hablar directamente con mi gestor personal. Buenos días, don Rodrigo. ¿En qué puedo ayudarle? Me saludó Ricardo Mendoza Pérez, quien manejaba mis cuentas desde hacía 12 años. Ricardo, necesito cancelar inmediatamente la tarjeta adicional número 4578 que está a nombre de mi hija, le expliqué con claridad. ¿Entendido, señor? ¿Hay algún problema específico? Porque veo que la señorita Nerea realizó varias compras importantes ayer mismo, me informó Ricardo con tono preocupado. Aquella información me sorprendió. ¿Puedes decirme cuáles fueron esas transacciones? Según nuestro sistema, ayer se realizaron cargos por valor de 8.300 euros. Los principales fueron en una joyería de lujo por 5.000 euros, un spa de alta gama por 1.000 euros y varias compras menores en boutiques exclusivas. La ironía era perfecta. Mientras Nerea me humillaba públicamente en su boda, había estado gastando mi dinero en caprichos personales, probablemente celebrando su victoria psicológica con un día de compras financiado por el hombre al que acababa de destrozar emocionalmente. Cancela la tarjeta inmediatamente, Ricardo, y quiero que me envíes un estado de cuenta detallado de los últimos 12 meses de esa línea de crédito. Por supuesto, don Rodrigo, la cancelación será efectiva en las próximas 2 horas. Mi siguiente llamada fue a la compañía de seguros Mapfre, donde tenía contratadas varias pólizas de vida con valores considerables. Nerea figuraba como beneficiaria principal en 3 de ellas, con coberturas que sumaban un total de 2 millones de euros. Señor Vázquez, para realizar cambios de beneficiarios, necesitaremos que se presente personalmente en nuestras oficinas con documentación actualizada, me explicó la agente telefónica. Perfecto, estaré allí mañana lunes a primera hora. Continué con las cuentas de ahorro que había abierto específicamente para Nerea. Tenía 3 depósitos a plazo fijo por valor de 150.000 euros cada uno, destinados originalmente a cubrir gastos educativos futuros si decidía hacer algún posgrado o máster. Solicité la cancelación inmediata de todos ellos, transfiriendo los fondos a mis cuentas personales principales. La tarea más compleja fue revisar las inversiones bursátiles. Había comprado acciones de varias empresas tecnológicas a nombre de Nerea, como parte de una estrategia de planificación financiera a largo plazo. El portfolio había crecido hasta alcanzar un valor de mercado de 400.000 euros aproximadamente. Contacté a mi asesor financiero, Alejandro García Herrera, para solicitar la venta inmediata de todas esas posiciones y la transferencia de los fondos resultantes a mis inversiones personales. Rodrigo, ¿estás seguro de querer liquidar todo el portfolio de Nerea? Algunas de esas acciones han tenido un rendimiento excelente este año, me advirtió Alejandro con su profesionalismo habitual. Completamente seguro, Alejandro. Quiero que todo esté liquidado antes del cierre del mercado hoy. Mientras esperaba las confirmaciones de las diferentes instituciones financieras, decidí revisar otros beneficios que Nerea había estado recibiendo sin que yo llevara un registro detallado. Descubrí que tenía acceso a mi cuenta premium de una cadena de hoteles de lujo,
a mi membresía del club de golf más exclusivo de Madrid y a varios servicios de concierge que yo pagaba anualmente. Uno por uno, fui cancelando cada uno de esos privilegios. No lo hacía con crueldad, sino con la precisión de un cirujano que remueve tejido necrótico para salvar el organismo sano. A las 3 de la tarde, mi teléfono comenzó a sonar. Era Nerea. Probablemente acababa de intentar usar su tarjeta de crédito y se había encontrado con la desagradable sorpresa de que había sido cancelada. No contesté la llamada, ni la segunda, ni la tercera, ni las 7 que siguieron durante las siguientes 2 horas. Finalmente, recibí un mensaje de WhatsApp que decía: «Papá, mi tarjeta no funciona. Debe ser un error del banco. ¿Puedes llamarlos para solucionarlo?». La tranquilidad con la que Nerea asumía que yo correría a solucionar sus problemas apenas 24 horas después de desearme una muerte dolorosa públicamente, confirmaba todo lo que había comprendido la noche anterior. Para ella, yo no era un padre al que amar y respetar, sino simplemente un recurso financiero al que manipular según sus necesidades. No respondí el mensaje. Esa tarde completé la documentación para remover a Nerea como beneficiaria de mi plan de pensiones privado, que incluía un capital garantizado de 800.000 euros. También modifiqué las instrucciones de mi cuenta corriente principal para eliminar cualquier autorización que ella pudiera tener para realizar transferencias o consultas. Al finalizar el día, había desmantelado completamente la red financiera que durante años había sostenido el estilo de vida de mi hija. Desde ese momento, tendría que valerse por sus propios medios, algo que debería haber aprendido hace mucho tiempo, pero sabía que esto era solo el comienzo. Nerea no tardaría en darse cuenta de la magnitud real de las consecuencias de sus acciones. Y cuando eso ocurriera, vendría la verdadera prueba de mi determinación. Me serví una copa de vino tinto y brindé en silencio por mi propia liberación. Parte 7. El lunes por la mañana, mientras tomaba mi café matutino y leía las noticias económicas, comenzaron las visitas. La primera fue mi cuñada Esperanza Morales Silva, hermana de mi difunta esposa Elena, quien llegó a las 9:30 con expresión preocupada y una bandeja de magdalenas caseras. «Rodrigo, hijo, toda la familia está hablando de lo que pasó en la boda», me dijo mientras se sentaba en el sofá de mi salón. «Joaquín me contó algunas cosas, pero necesito escucharlo de tu boca». Esperanza había sido siempre una figura materna para Nerea después de la muerte de Elena. Durante años, había tratado de mediar en los conflictos entre mi hija y yo, creyendo sinceramente que ambos podríamos reconciliarnos si solo nos esforzáramos más. Le relaté los eventos del sábado con calma y precisión. Vi cómo su expresión cambiaba gradualmente de preocupación a incredulidad y, finalmente, a indignación genuina. «No puedo creer que Nerea haya dicho esas cosas tan horribles. Elena se revolcaría en su tumba si supiera cómo se comportó su hijastra», murmuró Esperanza sacudiendo la cabeza con tristeza. «He tomado algunas decisiones importantes, Esperanza. Nerea ya no formará parte de mi testamento, ni tendrá acceso a mis recursos financieros», le expliqué tranquilamente. «Ay, Rodrigo, ¿no crees que es demasiado drástico?». Tal vez ella estaba nerviosa. «Ya sabes cómo son las novias». «Esperanza», la interrumpí suavemente, las palabras que salieron de su boca no fueron fruto de los nervios, fueron el resultado de años de resentimiento cultivado cuidadosamente. No voy a permitir que me manipule emocionalmente para después chantajearme económicamente. Mi cuñada se marchó una hora después, comprendiendo que mi decisión era firme e irrevocable. Pero no fue la única visita de ese día. Por la tarde llegó mi primo Aurelio, acompañado de su esposa, Pilar Vega Moreno. Ambos habían sido testigos presenciales de la humillación en la boda y venían claramente con una misión de reconocimiento. «Primo, hemos venido a decirte que lo que hizo Nerea fue imperdonable», declaró Aurelio sin rodeos. «Pilar y yo no pudimos dormir pensando en cómo te trataron después de todo lo que has hecho por esa chica. Rodrigo, nosotros la vimos crecer y sabemos cuánto la has querido siempre», añadió Pilar con voz emotiva. «Lo que pasó el sábado no tiene justificación. Ningún padre merece ser humillado así por su propia hija». Sus palabras me confirmaron algo importante. No estaba perdiendo la razón. No estaba siendo excesivamente dramático. Personas que conocían nuestra historia familiar desde hacía décadas reconocían la gravedad y la crueldad de las acciones de Nerea. «¿Sabes qué es lo más triste de todo esto?», les confesé.
que parte de mí esperaba secretamente que al día siguiente me llamara para disculparse, para decirme que había actuado bajo presión emocional, pero en lugar de eso me envió un mensaje preocupándose únicamente por su tarjeta de crédito cancelada. Aurelio y Pilar intercambiaron miradas significativas. Como empresarios exitosos, ellos mismos entendían perfectamente las implicaciones de lo que acababa de revelarles. El martes por la mañana recibí una llamada inesperada de Tomás Ruiz Jiménez, el padre de Álvaro. Su voz sonaba incómoda y avergonzada al teléfono. Don Rodrigo, lamento muchísimo lo que ocurrió en la boda. Mi esposa, Marisol, y yo quedamos horrorizados por el comportamiento de Nerea. Queremos que sepa que nosotros no apoyamos ni compartimos esa actitud. La llamada me sorprendió gratamente. Tomás continuó explicándome que él y su esposa habían regañado severamente a Álvaro por no haber intervenido para detener la escena. Mi hijo nos ha contado algunas cosas sobre la situación familiar, pero nada justifica esa falta de respeto tan brutal, me dijo Tomás con sinceridad. Nosotros lo educamos mejor que eso. Se lo agradezco mucho, Tomás. Sus palabras significan mucho para mí, le respondí genuinamente conmovido. Don Rodrigo, ¿puedo preguntarle algo? Álvaro mencionó que usted había planeado ayudarlos económicamente con su nuevo negocio. ¿Eso sigue en pie después de lo ocurrido? La pregunta era directa y honesta. Aprecié que Tomás no tratara de manipularme o hacer chantaje emocional. Me temo que esos planes han cambiado completamente, Tomás. Espero que lo entienda. Por supuesto que lo entiendo. En su lugar, yo habría hecho exactamente lo mismo, respondió sin vacilación. Esa conversación me hizo reflexionar sobre algo importante. No todas las personas cercanas a Nerea aprobaban su comportamiento. Había gente con principios morales sólidos que reconocían la diferencia entre el bien y el mal, independientemente de los lazos familiares. El miércoles por la noche, finalmente recibí la llamada que había estado esperando. Era Nerea y su tono había cambiado completamente del despreocupado mensaje del domingo. Papá, necesitamos hablar urgentemente, me dijo con voz tensa. Ha habido varios problemas con mis cuentas y tarjetas. Creo que puede haber algún tipo de fraude o error bancario. No hay ningún error, Nerea, le respondí con calma. Simplemente he cancelado todos los servicios financieros que tenías vinculados a mis cuentas. Hubo un silencio largo al otro lado de la línea. Podía escuchar su respiración agitada mientras procesaba la información. ¿Cómo puedes hacer eso? Soy tu hija. Efectivamente, eres mi hija. Pero el sábado me dejaste muy claro qué tipo de relación quieres tener conmigo, le expliqué pacientemente. Papá, yo estaba nerviosa. Era mi boda. Había bebido un poco de champán. Nerea, las palabras que salieron de tu boca no fueron producto del alcohol o los nervios, fueron el reflejo de sentimientos que has estado cultivando durante años. Ahora tienes que vivir con las consecuencias de tus decisiones. Parte 8. La conversación telefónica con Nerea se extendió durante casi una hora, y conforme avanzaba, pude escuchar cómo su estrategia cambiaba de tácticas. Primero intentó las excusas, luego las súplicas, después las promesas de cambio y, finalmente, las amenazas veladas. Papá, si no reviertes estas decisiones, voy a tener que buscar ayuda legal. Esto podría considerarse abuso financiero hacia un familiar, me dijo con un tono que pretendía sonar amenazante, pero que solo revelaba su desesperación. Nerea, eres libre de consultar con cualquier abogado que desees. Te aseguro que no encontrarás ninguna base legal para obligarme a mantenerte económicamente. Eres una mujer adulta, casada y perfectamente capaz de trabajar, le respondí manteniendo mi serenidad. Después de colgar, me quedé reflexionando sobre algo que había notado durante nuestra conversación. En ningún momento Nerea se había disculpado por sus palabras en la boda. Todas sus preocupaciones giraban en torno a las consecuencias financieras de sus acciones, no al daño emocional que me había causado. Al día siguiente, jueves, recibí una visita inesperada. Álvaro apareció en mi puerta con expresión suplicante y un ramo de flores, claramente enviado por su esposa para intentar una reconciliación económica. Don Rodrigo, vengo a pedirle disculpas en nombre de Nerea y mío, comenzó con voz nerviosa mientras yo lo invitaba a pasar al salón. Lo que ocurrió en la boda fue completamente inaceptable. Aprecio tus disculpas, Álvaro,
pero tengo curiosidad por saber dónde estaban esas disculpas cuando tu esposa me estaba humillando públicamente, le dije mientras le servía un vaso de agua. Tiene razón, don Rodrigo. Debería haber intervenido. Debería haberlo defendido a usted. Pero Nerea estaba muy alterada y no quise empeorar la situación, se excusó débilmente. Álvaro, seamos honestos entre hombres. Tú sabías perfectamente lo que estaba planeado para esa noche. Habías estado sondeando información sobre mi patrimonio durante meses, le dije mirándolo directamente a los ojos. Su expresión de sorpresa fingida me confirmó que mis sospechas eran correctas. Álvaro había sido cómplice activo en la estrategia de manipulación, no simplemente un espectador pasivo. Don Rodrigo, no sé de qué me está hablando, balbuceó, pero su lenguaje corporal lo traicionaba completamente. Álvaro, durante los últimos meses me has hecho preguntas muy específicas sobre mis inversiones, mis propiedades, mis planes de jubilación. Pensé que era interés genuino de un yerno que quería conocer mejor a su suegro, pero ahora entiendo que era una evaluación financiera, le expliqué calmadamente. El joven se hundió en el sofá comprendiendo que había sido descubierto. Su máscara de inocencia se desplomó y, por primera vez, pude ver su verdadero carácter, calculador, oportunista y completamente centrado en el beneficio personal. Mire, don Rodrigo, si es cierto que hablé con Nerea sobre la situación económica de la familia. Somos recién casados, queremos comprar una casa, establecer un negocio. Es natural que pensáramos en el futuro, admitió finalmente. Por supuesto que es natural pensar en el futuro, Álvaro. Lo que no es natural es orquestar una humillación pública para chantajear emocionalmente a un padre y acceder a su dinero. No fue así. Nerea realmente tiene resentimientos profundos hacia usted. Yo solo pensé que después de la boda, cuando las cosas se calmaran, podríamos encontrar una manera de que todos estuviéramos mejor económicamente. Su confesión parcial me bastó para confirmar mis sospechas. Álvaro había manipulado los resentimientos legítimos de Nerea, alimentados por años de veneno de paloma, y los había convertido en una estrategia financiera. Álvaro, voy a darte un consejo gratuito que vale más que cualquier herencia que hubieras podido recibir, le dije poniéndome de pie. Aprende a construir tu propia riqueza con trabajo honesto y dedicación. Los atajos basados en la manipulación familiar siempre terminan mal. Se marchó media hora después, claramente derrotado y probablemente enfrentando la difícil tarea de explicarle a Nerea por qué su misión de reconciliación había fracasado completamente. Esa misma tarde, mi teléfono comenzó a sonar de manera insistente. Primero fue Nerea, luego Álvaro, después Paloma. Les permití que llamaran hasta cansarse, pero no contesté ninguna de las llamadas. Cada timbrazo era una confirmación más de que su desesperación iba en aumento, conforme comprendían la magnitud real de lo que habían perdido. El viernes por la mañana, mientras desayunaba tranquilamente en mi terraza, llegó Miguel con una expresión preocupada. Don Rodrigo, hay una señora muy alterada en la portería que dice ser su exesposa. Insiste con ahínco en hablar con usted, me informó. Dile al portero que Paloma Santana no tiene autorización para subir a mi apartamento. Si quiere hablar conmigo, puede hacerlo por teléfono como cualquier otra persona, le respondí sin inmutarme. 20 minutos después, efectivamente, recibí una llamada de Paloma. Su voz sonaba desesperada y furiosa a la vez. Rodrigo, ¿cómo puedes ser tan cruel con tu propia hija? Nerea está devastada. Ha estado llorando durante días. Paloma, después de 15 años de manipular a mi hija contra mí, después de convertirla en un instrumento de tu venganza personal, ¿realmente tienes la audacia de llamarme cruel?, le pregunté con una calma que claramente la irritó aún más. Yo nunca manipulé a nadie. Nerea vio por sí misma qué tipo de padre eres. Paloma, tengo emails y mensajes tuyos de los últimos 15 años que documentan perfectamente tu campaña de difamación contra mí. No insultes mi inteligencia negando lo obvio. Hubo un silencio tenso antes de que cambiara su estrategia. Rodrigo, aunque tengas razón sobre algunas cosas del pasado, Nerea sigue siendo tu hija. No puedes abandonarla así. No la estoy abandonando, Paloma. Le estoy enseñando una lección que debería haber aprendido hace mucho tiempo. Las acciones tienen consecuencias. Parte 9. La conversación con Paloma se alargó durante 40 minutos más y, conforme avanzaba,
pude ver con claridad cristalina el patrón de manipulación que había estado ejecutando durante más de una década. Cada vez que yo mencionaba un episodio específico de su interferencia en mi relación con Nerea, ella respondía con contraataques emocionales o reinterpretaciones de los hechos. Rodrigo tal vez cometía algunos errores en el pasado, pero lo hacía para proteger a Nerea, admitió finalmente, revelando por primera vez una grieta en su armadura de justificaciones. ¿Protegerla de qué exactamente, Paloma? ¿De una relación saludable con su padre? ¿De recibir amor paterno incondicional? ¿De aprender valores como el respeto y la gratitud?, le pregunté, manteniendo mi tono sereno pero firme. ¿De que la decepcionaras como me decepcionaste a mí?, explotó, revelando finalmente la verdadera motivación detrás de años de veneno familiar. Esa confesión lo cambió todo. Paloma no había estado protegiendo a Nerea, había estado usando a nuestra hija como un instrumento de venganza personal contra mí. Todos los resentimientos que había plantado en la mente de Nerea durante años no tenían nada que ver con mi calidad como padre, sino con su propia amargura como exesposa. Paloma, acabas de confirmar lo que siempre sospeché. Convertiste a mi hija en un arma para herirme. Y ahora que esa arma se ha vuelto contra ella misma, vienes a pedirme que ignore las consecuencias, le dije con una claridad que claramente la perturbó. Eso no es, yo no quise decir, balbuceó, dándose cuenta de que acababa de destruir cualquier argumento moral que pudiera tener. Paloma, esta conversación ha terminado y quiero que quede muy claro, cualquier intento futuro de manipular esta situación a través de terceros, chantajes emocionales o campañas de difamación será documentado y utilizado en mi contra si es necesario. Colgué el teléfono y me quedé sentado en mi estudio procesando la magnitud de lo que acababa de escuchar. Durante 15 años había cargado con la culpa de no ser un buen padre. Había cuestionado cada decisión que había tomado durante el divorcio. Había aceptado la frialdad de Nerea como un castigo merecido por mis supuestas fallas. Ahora sabía la verdad. Había sido víctima de una manipulación sistemática orquestada por una mujer resentida que había sacrificado el bienestar emocional de su propia hija para satisfacer su sed de venganza. El sábado por la mañana, exactamente una semana después de la boda, recibí una visita que no esperaba. Mi hermano Joaquín llegó acompañado de sus dos hijos, Sergio, de 25 años, y Andrea, de 22, mis sobrinos, a quienes siempre había considerado como los hijos que nunca tuve con Elena. Tío Rodrigo, papá nos contó lo que pasó en la boda, me dijo Sergio con expresión seria. Queríamos venir a decirte que estamos completamente de tu lado. Sí, tío, añadió Andrea con voz emotiva. Nosotros sabemos qué tipo de persona eres. Durante toda nuestra vida has sido como un segundo padre para nosotros, siempre cariñoso, generoso y paciente. Lo que hizo Nerea es imperdonable. Sus palabras me conmovieron profundamente. Estos jóvenes, que habían crecido viendo mi relación con Nerea desde una perspectiva externa, podían reconocer la injusticia de la situación sin estar cegados por manipulaciones familiares. Tío, hay algo que queremos decirte, continuó Sergio. Hace unos meses, cuando Nerea vino a la cena de cumpleaños de la abuela, escuchamos una conversación que tuvo con mamá en la cocina. ¿Qué tipo de conversación?, pregunté intrigado. Nerea le estaba contando a mamá sobre los planes que tenía con Álvaro después de casarse, explicó Andrea. Hablaba sobre comprarse una casa grande, montar el negocio de él, hacer viajes caros. Y cuando mamá le preguntó cómo iban a pagar todo eso, Nerea dijo textualmente, mi padre tiene mucho dinero y va a tener que soltar la pasta porque soy lo único que le queda en este mundo. La revelación me golpeó como un puñetazo en el estómago. Mis sobrinos acababan de confirmarme que la humillación de la boda había sido planificada con meses de anticipación. Nerea no había actuado por impulso emocional, había ejecutado una estrategia calculada para extorsionarme psicológicamente. ¿Por qué no me dijeron esto antes?, les pregunté. Porque pensamos que tal vez ella solo estaba nerviosa por la boda y hablaba sin pensar, admitió Sergio. Pero después de lo que pasó el sábado, entendimos que lo había dicho completamente en serio. Joaquín, que había permanecido callado durante el relato de sus hijos, finalmente habló. Hermano, quiero que sepas que Isabel y yo hemos tomado una decisión, no vamos a permitir que Nerea venga más a nuestras reuniones familiares mientras no se disculpe contigo públicamente. Lo que hizo trasciende cualquier conflicto padre e hija normal, y nosotros tampoco queremos verla, añadió Andrea con firmeza. Una persona capaz de tratar así a su propio padre no merece formar parte de nuestra familia.
Esa demostración de solidaridad familiar me llenó de una calidez que no había sentido en años. Durante tanto tiempo había creído que estaba solo en mi dolor, que tal vez realmente era un mal padre que merecía el desprecio de su hija. Ahora comprendía que había gente que me conocía realmente, que podía distinguir entre mis verdaderas cualidades y las difamaciones que habían construido contra mí. Tío, me dijo Sergio antes de marcharse, papá nos contó que nos has incluido en tu Nuevo Testamento. Queremos que sepas que lo apreciamos muchísimo. Durante las siguientes 2 horas, Ignacio se sumergió en la tarea de redactar, con una meticulosidad casi obsesiva, cada una de las cláusulas que conformarían aquel documento crucial, el Nuevo Testamento. Su vasta experiencia en el ámbito legal, labrada a lo largo de años de práctica y estudio, le proporcionaba las herramientas necesarias para blindar aquel escrito contra cualquier posible impugnación que pudiera surgir en el futuro. Pensó en todo, en cada resquicio legal, en cada posible interpretación que pudiera ser utilizada en mi contra. Incluyó, con precisión milimétrica, la posibilidad de presentar testimonios de testigos presenciales de los acontecimientos que se habían desarrollado durante la ceremonia nupcial, así como la inclusión de evaluaciones psicológicas que certificaran mi estado mental, mi estabilidad emocional y mi capacidad para tomar decisiones racionales en el momento de la redacción del documento. Ignacio, con su habitual tono pragmático, me interrumpió en medio de mis pensamientos. Rodrigo, necesitaremos 2 testigos que puedan dar fe de la firma del documento. Conseguirlos a estas horas de la noche no será tarea fácil. Ante su comentario, reflexioné por un instante. Necesitábamos a alguien de total confianza, alguien que conociera la situación familiar y que pudiera testificar sobre la veracidad de mi estado. Entonces, la respuesta surgió con claridad en mi mente. Llama a Miguel Torres Vega y a Carmen López Ruiz, le indiqué con firmeza. Viven en el mismo edificio donde tengo mi apartamento, por lo que pueden venir de inmediato sin mayores complicaciones. Miguel, mi fiel chofer personal desde hacía ya 8 años, y Carmen, mi eficiente ama de llaves, quien había estado a mi lado durante los últimos 11 años, no tardaron en llegar. En menos de 10 minutos, ambos se encontraban en mi estudio, mostrando la lealtad y la diligencia que siempre les habían caracterizado. Ambos conocían a Nerea desde que era una niña, habiendo sido testigos directos de muchas de las tensiones y conflictos familiares que habíamos enfrentado a lo largo de los años. Habían presenciado de primera mano las dificultades en mi relación con mi hija y las manipulaciones de Paloma. Cuando Ignacio les explicó, con la seriedad que el momento requería, que necesitábamos su presencia como testigos para la firma de unos documentos legales de suma importancia, ambos aceptaron sin vacilación alguna. Su lealtad hacia mí era genuina y desinteresada, forjada a lo largo de años de un trato respetuoso, justo y considerado. A las 2:30 de la madrugada, en medio de un silencio denso y cargado de significado, estampé mi firma en el Nuevo Testamento. Aquel acto, aparentemente sencillo, representaba un punto de inflexión en mi vida y en la de mi hija. Miguel y Carmen, con la solemnidad del momento, firmaron como testigos, dando fe de mi voluntad y de mi estado mental. Ignacio, por su parte, aplicó su sello notarial, otorgando al documento la validez legal necesaria para que surtiera efecto. Listo, anunció Ignacio con un tono de alivio mientras guardaba las copias del Nuevo Testamento en su maletín de cuero. Oficialmente, Nerea Vázquez Santana ha dejado de ser heredera de tu patrimonio. En ese instante, una profunda sensación de paz, una calma serena e inquebrantable, invadió mi pecho. No se trataba de una satisfacción vengativa, ni de un triunfo mezquino. Era, más bien, la tranquilidad que surge de tomar una decisión difícil pero necesaria, una decisión que, en el fondo de mi corazón, sabía que era la correcta. Mi hija había elegido su camino esa noche, un camino lleno de resentimiento y manipulación. Y yo, por mi parte, había elegido el mío, un camino de dignidad, de protección y de liberación. Antes de que Ignacio pudiera siquiera alcanzar el pomo de la puerta, lo detuve con una última petición. Una cosa más, Ignacio, le dije con firmeza mientras lo acompañaba hacia la salida. Mañana, a primera hora, quiero que inicies todos los trámites necesarios para revocar de manera definitiva todos los poderes financieros que Nerea posee sobre mis cuentas como beneficiaria. Ignacio, con su mente analítica y su capacidad para anticipar las consecuencias, me interrogó con precisión: ¿te refieres a las tarjetas de crédito, los seguros de vida y las cuentas conjuntas? Me refiero a todo, respondí con rotundidad. Quiero que su acceso a mi dinero, a mis recursos financieros, termine de manera completa e irrevocable. Ignacio asintió con la cabeza,
comprendiendo la magnitud de mi decisión. Se despidió con un gesto sobrio y se marchó, dejándome solo en mi estudio. En aquel instante, sentí una certeza inquebrantable: acababa de cambiar el curso de mi vida, de manera inevitable, el destino de mi hija para siempre. Parte 6. El domingo por la mañana, el sol se filtraba suavemente entre las cortinas de mi habitación, anunciando un nuevo día. Sin embargo, esta vez, el despertar fue diferente. Una sensación de propósito, una energía renovada que no había experimentado en años, me invadía por completo. Tras disfrutar de un desayuno tranquilo y reparador, me dirigí a mi estudio, mi santuario personal, y encendí mi ordenador. En la pantalla, me esperaba una agenda meticulosamente organizada, repleta de tareas que debía completar con urgencia. Cada una de ellas representaba un lazo, un vínculo con el pasado, un cordón umbilical que debía cortar de manera definitiva para poder avanzar hacia un futuro más libre y auténtico. Mi primer objetivo, la primera tarea que tacharía de mi lista, era cancelar la tarjeta de crédito adicional que había emitido a nombre de Nerea hacía ya 5 largos años. Se trataba de una tarjeta Visa Infinite, con un límite mensual de nada menos que 20.000 euros, una suma considerable que yo pagaba religiosamente, sin cuestionar jamás ni uno solo de sus gastos. Era una muestra de mi generosidad, de mi deseo de brindarle a mi hija todas las comodidades y oportunidades posibles. Sin embargo, ahora, a la luz de los acontecimientos recientes, aquella generosidad se había convertido en un arma de doble filo, un instrumento de manipulación y chantaje. Tomé el teléfono y marqué el número del banco BBVA. Tras sortear una serie de protocolos de seguridad y pasar por varios departamentos, finalmente logré hablar directamente con Ricardo Mendoza Pérez, mi gestor personal, un hombre de confianza que había manejado mis cuentas durante los últimos 12 años. Buenos días, don Rodrigo. Es un placer saludarle. ¿En qué puedo ayudarle en el día de hoy?, me saludó Ricardo con su habitual tono amable y profesional. Ricardo, necesito que me haga un favor de suma urgencia. Necesito cancelar de manera inmediata la tarjeta adicional número 4578, la que está a nombre de mi hija, Nerea Vázquez Santana, le expliqué con claridad y firmeza, sin dejar lugar a dudas sobre mi determinación. Entendido, señor Vázquez, respondió Ricardo con prontitud. Procederé a realizar la cancelación de inmediato. ¿Existe algún problema específico que deba conocer? Le pregunto porque veo que la señorita Nerea realizó varias compras importantes en el día de ayer. Su tono, aunque profesional, denotaba una cierta preocupación. Aquella información me sorprendió, como un jarro de agua fría. ¿Podría especificar cuáles fueron esas transacciones, Ricardo?, le pregunté con una creciente inquietud. Según nuestro sistema, don Rodrigo, en el día de ayer se realizaron cargos por un valor total de 8.300 euros. Los cargos principales fueron en una joyería de lujo, donde se realizó una compra por 5.000 euros, y en un spa de alta gama, donde se gastaron 1.000 euros. Además, se registraron varias compras menores en boutiques exclusivas, me informó Ricardo con precisión. La ironía de la situación era simplemente grotesca. Mientras Nerea me humillaba públicamente en su propia boda, destrozando mi corazón con palabras crueles y despiadadas, había estado gastando mi dinero en caprichos personales, en lujos innecesarios, probablemente celebrando su victoria psicológica con un día de compras financiado por el hombre al que acababa de destrozar emocionalmente. Cancela la tarjeta de crédito de manera inmediata, Ricardo, le ordené con un tono de voz que no admitía réplica. Y, además, quiero que me envíes un estado de cuenta detallado de los últimos 12 meses de esa línea de crédito. Necesito analizar minuciosamente cada uno de los gastos que ha realizado mi hija. Por supuesto, don Rodrigo, respondió Ricardo con prontitud. La cancelación será efectiva en las próximas 2 horas. En cuanto al estado de cuenta, se lo enviaré a su correo electrónico a la mayor brevedad posible. Tras colgar el teléfono, respiré profundamente, tratando de controlar la ira que comenzaba a hervir en mi interior. Aún quedaban muchas tareas por completar, muchos lazos por cortar. Mi siguiente llamada fue a la compañía de seguros Mapfre, donde tenía contratadas varias pólizas de vida con valores considerables. En 3 de ellas, Nerea figuraba como beneficiaria principal, con coberturas que sumaban un total de 2 millones de euros. Una suma importante, destinada a proteger a mi hija en caso de que me ocurriera algo. Sin embargo, ahora, aquella protección se había convertido en una carga, en una fuente de posible manipulación. Señor Vázquez,
para realizar cambios de beneficiarios en sus pólizas de vida, necesitaremos que se presente personalmente en nuestras oficinas con la documentación actualizada, me explicó la agente telefónica con un tono amable pero impersonal. Perfecto, no hay ningún problema. Estaré allí mañana lunes a primera hora, respondí con decisión, sin dudar ni por un instante. Continué con la revisión de mis finanzas, centrándome ahora en las cuentas de ahorro que había abierto específicamente para Nerea. Tenía 3 depósitos a plazo fijo, cada uno por valor de 150.000 euros, destinados originalmente a cubrir los gastos educativos futuros de mi hija si decidía realizar algún posgrado o máster. Una inversión a largo plazo, pensada para brindarle a Nerea las herramientas necesarias para construir un futuro exitoso. Sin embargo, ahora, aquellos depósitos se habían convertido en un símbolo de mi ingenuidad, de mi ceguera ante la verdadera naturaleza de mi hija. Sin dudarlo, llamé a mi banco y solicité la cancelación inmediata de todos los depósitos a plazo fijo, transfiriendo los fondos a mis cuentas personales principales. A continuación, me enfrenté a la tarea más compleja, revisar mis inversiones bursátiles. Había comprado acciones de varias empresas tecnológicas a nombre de Nerea, como parte de una estrategia de planificación financiera a largo plazo. Un portfolio diversificado, con un valor de mercado aproximado de 400.000 euros, que había crecido de manera constante a lo largo de los años. Contacté a mi asesor financiero, Alejandro García Herrera, un profesional experimentado y de total confianza, para solicitar la venta inmediata de todas las posiciones y la transferencia de los fondos resultantes a mis inversiones personales. Rodrigo, ¿estás completamente seguro de que quieres liquidar todo el portfolio de Nerea en este momento? Algunas de esas acciones han tenido un rendimiento excelente este año, me advirtió Alejandro con su profesionalismo habitual. Completamente seguro, Alejandro, le respondí con firmeza. Quiero que todo esté liquidado antes del cierre del mercado hoy mismo. Mientras esperaba las confirmaciones de las diferentes instituciones financieras, decidí revisar otros beneficios y privilegios que Nerea había estado recibiendo sin que yo llevara un registro detallado. Descubrí que tenía acceso a mi cuenta premium de una cadena de hoteles de lujo, a mi membresía del club de golf más exclusivo de Madrid y a varios servicios de concierge que yo pagaba anualmente. Una serie de beneficios diseñados para facilitarle la vida a mi hija y brindarle experiencias únicas. Uno por uno, con una determinación implacable, fui cancelando cada uno de esos privilegios. No lo hacía con crueldad, ni con. Pero más que el dinero, lo que realmente nos importa es tenerte como parte esencial de nuestras vidas. Exacto, confirmó Andrea con una sonrisa sincera. No necesitamos tu herencia para quererte de verdad. Te queremos por ser esa persona maravillosa que siempre, sin excepción, ha estado ahí para nosotros, dándonos su apoyo y cariño incondicional. Después de que Sergio y Andrea se marcharon, me quedé sumido en una profunda reflexión, meditando sobre la diferencia abismal, casi como un precipicio insalvable, entre el amor genuino y desinteresado de mis sobrinos y el interés calculador, frío y estratégico de mi propia hija. Sergio y Andrea habían crecido sintiendo mi cariño incondicional, ese afecto puro que se da sin esperar nada a cambio, pero nunca habían dependido económicamente de mí ni de mis bienes. Su afecto era auténtico, desinteresado, construido sobre una base sólida de años de experiencias compartidas, momentos inolvidables y respeto mutuo. Nerea, por el contrario, había sido criada, quizás sin darme cuenta, para verme como un simple recurso financiero, una fuente inagotable de ingresos, en lugar de como una persona digna de amor, respeto y consideración. Parte 10. Las semanas siguientes transcurrieron en una atmósfera de tranquilidad y sosiego que no había experimentado en muchos años, quizás décadas. Sin las constantes preocupaciones sobre las exigencias financieras de Nerea, sin la tensión asfixiante de tener que andar con pies de plomo para no ofenderla, sin la culpa permanente y corrosiva de sentir que nunca era suficiente como padre, descubrí una libertad emocional, una ligereza en el alma que había olvidado que existía. Decidí canalizar esta nueva energía, esta vitalidad renovada, hacia algo constructivo, algo que realmente tuviera un impacto positivo y significativo en la vida de los demás. Contacté con 3 organizaciones benéficas que, tras una profunda reflexión, se habían convertido en las beneficiarias principales de mi Nuevo Testamento, la Fundación Hogar San José, que trabajaba incansablemente con niños huérfanos, brindándoles un hogar y una esperanza, la Asociación Esperanza Dorada, dedicada al cuidado y bienestar de personas mayores abandonadas, ofreciéndoles compañía y dignidad en la última etapa de sus vidas, y la Fundación Educación para Todos, que proporcionaba becas universitarias a jóvenes de familias desfavorecidas,
permitiéndoles acceder a una educación de calidad y construir un futuro mejor. Mi primera reunión fue con Dolores Martín Sánchez, la directora de la Fundación Hogar San José. Era una mujer de 53 años, con canas prematuras que testimoniaban su arduo trabajo, pero con una energía contagiosa, un espíritu vibrante que hablaba de décadas dedicadas con pasión y entrega a cuidar niños desprotegidos, ofreciéndoles un refugio seguro y un futuro prometedor. Señor Vázquez, cuando recibí su llamada no podía creer que alguien quisiera hacer una donación tan sustancial sin conocer siquiera de cerca nuestro trabajo, me dijo mientras me mostraba con orgullo y entusiasmo las instalaciones de la Fundación, cada rincón lleno de alegría y esperanza. Dolores, he decidido que mi dinero, que tanto esfuerzo me ha costado ganar, debe servir para crear el tipo de amor familiar, ese calor de hogar, que algunos niños desafortunadamente nunca han tenido la oportunidad de experimentar. Le expliqué con convicción mientras observaba a una docena de niños jugando alegremente en el patio interno, sus risas resonando como una melodía celestial. Durante mi visita conocí a varios de los residentes. Había un niño de 8 años llamado Pablo Guerrero Vidal, cuyos padres habían fallecido trágicamente en un accidente automovilístico, dejándolo completamente solo en el mundo, y una niña de 12 años, Carmen Ruiz Torres, que había sido abandonada por su madre drogadicta cuando tenía apenas 5 años, una experiencia traumática que había marcado su vida para siempre. ¿Sabe qué es lo más triste, don Rodrigo?, me comentó Pablo con una mirada llena de melancolía mientras me enseñaba con orgullo un dibujo que había hecho de una casa con una familia feliz, una escena que anhelaba con todo su corazón. Algunos niños de mi clase del colegio se quejan porque sus papás no les compran juguetes caros, pero no se dan cuenta de la inmensa suerte que tienen de tener papás, de tener una familia que los quiere y los apoya. Sus palabras me atravesaron el corazón como una daga afilada. Aquí había un niño que comprendía intuitivamente el valor incalculable de tener una figura paterna, de contar con el amor y la protección de una familia, mientras que mi propia hija, que había crecido rodeada de todos los privilegios imaginables, había despreciado ese regalo con una crueldad calculada, sin mostrar ni una pizca de gratitud. Mi segunda visita fue a la Asociación Esperanza Dorada, dirigida por el Dr. Ramón Jiménez Vega, un geriatra de 68 años que había dedicado toda su carrera a trabajar con ancianos abandonados por sus familias, brindándoles atención médica, compañía y dignidad en la etapa final de sus vidas. Señor Vázquez, desafortunadamente vemos muchos casos como el suyo, me dijo el doctor Jiménez con un tono de tristeza comprensible mientras caminábamos por los pasillos de su centro, cada rincón lleno de historias de soledad y abandono. Hijos adultos que ven a sus padres como meros recursos económicos, como objetos que se pueden utilizar y desechar, en lugar de como seres humanos dignos de respeto, amor y consideración. ¿Cómo lidian emocionalmente estas personas con el abandono?, le pregunté genuinamente interesado en entender si mi experiencia era una excepción o una realidad común. La mayoría pasa por varias etapas. Primero la negación, negándose a aceptar la realidad de su situación, después la culpa, sintiéndose responsables de su propio abandono, luego la rabia, expresando su frustración y resentimiento, y finalmente, si tienen suerte y cuentan con el apoyo adecuado, la aceptación y la búsqueda de nuevos propósitos, de nuevas formas de encontrar significado y alegría en la vida, me explicó con la sabiduría y la paciencia de alguien que había visto cientos de casos similares a lo largo de su carrera. Durante mi visita conocí a Esperanza Moreno García, una señora de 74 años, cuyo hijo había dejado de visitarla por completo después de que ella se negara rotundamente a venderle su casa para financiar un negocio que, según todos los indicios, estaba destinado al fracaso. Don Rodrigo, al principio pensé que me iba a morir de tristeza, me confesó Esperanza con la voz entrecortada mientras tomábamos té en el salón común, un espacio acogedor y lleno de vida. Pero después me di cuenta de que había desperdiciado años preciosos preocupándome por alguien que no me valoraba en absoluto, cuando podía estar disfrutando de la compañía de personas que realmente apreciaban mi presencia, que me querían por quien era y no por lo que tenía. Sus palabras resonaron profundamente en mi interior. Esperanza había encontrado una familia elegida, un grupo de personas que la querían y la apoyaban incondicionalmente, en lugar de lamentar la familia biológica que la había decepcionado profundamente. Mi tercera reunión fue con Beatriz López Herrera, la coordinadora de becas de la Fundación Educación para Todos. Me presentó a varios de sus beneficiarios, jóvenes brillantes y talentosos, provenientes de familias humildes y trabajadoras, que estaban estudiando carreras universitarias gracias a las generosas donaciones de personas como yo. Señor Vázquez, estos chicos entienden a la perfección el valor del sacrificio y la generosidad porque han visto a sus padres trabajar arduamente, día tras día,
para darles las oportunidades que ellos nunca tuvieron, me explicó Beatriz con orgullo mientras revisábamos los expedientes académicos de los becarios, todos ellos sobresalientes. Conocí a Alejandra Sánchez Morales, una estudiante de medicina de 22 años, cuya madre trabajaba incansablemente como limpiadora para poder pagar sus estudios, y a Miguel Torres Jiménez, un estudiante de ingeniería de 24 años que había crecido en un barrio marginal, pero que mantenía calificaciones sobresalientes gracias a su dedicación y esfuerzo. Don Rodrigo, mi madre siempre me dice que cuando uno recibe ayuda tiene la obligación moral de ayudar a otros cuando pueda hacerlo, comentó Alejandra con convicción durante nuestra conversación. Por eso quiero ser doctora en un hospital público, para devolver a la sociedad todo lo que la sociedad me ha dado, para servir a los demás y contribuir a un mundo mejor. El contraste era devastador. Aquí tenía jóvenes de familias pobres y humildes que entendían a la perfección conceptos tan importantes como la gratitud, la reciprocidad y la responsabilidad social, mientras que mi hija, criada con todos los privilegios y comodidades imaginables, solo había aprendido a tomar y exigir, sin mostrar nunca un ápice de agradecimiento. Al final de esa semana de visitas, había tomado una decisión definitiva e irrevocable sobre el destino de mi fortuna. Los 15 millones de euros que originalmente estaban destinados a Nerea se distribuirían equitativamente entre estas 3 organizaciones benéficas, creando becas permanentes, mejorando las instalaciones y asegurando que cientos de personas vulnerables recibieran el cuidado, la atención y las oportunidades que merecían. Esa noche, mientras cenaba solo en mi apartamento, no sentí soledad ni tristeza, sino una profunda sensación de plenitud y satisfacción. Había encontrado un propósito mucho más noble y significativo para mi dinero que simplemente perpetuar los caprichos de una hija ingrata y egoísta. Por primera vez en décadas, me sentía orgulloso de las decisiones que estaba tomando como padre, aunque esas decisiones ya no involucraran a mi hija biológica. Parte 11. Han pasado 2 años desde aquella noche fatídica de junio que cambió mi vida para siempre, dándole un giro inesperado y transformador. Mientras escribo estas líneas en mi estudio, rodeado de libros y recuerdos, puedo afirmar con absoluta certeza que las decisiones que tomé después de la boda de Nerea han sido las más acertadas, las más sabias y las más gratificantes de toda mi existencia. Durante este tiempo he recibido noticias esporádicas sobre la vida de mi hija a través de conocidos mutuos y de las redes sociales que mis sobrinos monitorean discretamente, manteniéndome informado sin que yo tenga que involucrarme directamente. La información que llega hasta mí pinta un cuadro muy diferente al de la vida de lujos y opulencia que Nerea había planificado y que tanto ansiaba. Según me han contado, el matrimonio con Álvaro comenzó a deteriorarse rápidamente, como un castillo de naipes que se derrumba ante la menor brisa, cuando se hizo evidente que yo no iba a acceder a sus chantajes emocionales ni a sus manipulaciones. El negocio de importación de productos electrónicos que él había planeado financiar con mi dinero nunca se materializó, quedando relegado a un simple sueño inalcanzable. Sin el capital inicial que esperaban obtener de mí, Álvaro tuvo que conformarse con un empleo convencional en una empresa de logística, ganando un salario modesto que está muy lejos del estilo de vida extravagante y ostentoso que había prometido a su esposa. Nerea, quien nunca había trabajado seriamente en su vida, ya que siempre había contado con mi apoyo económico incondicional, se vio obligada a buscar empleo por primera vez a los 32 años, una experiencia completamente nueva y desafiante para ella. Inicialmente intentó conseguir puestos ejecutivos basándose únicamente en su título universitario, pero su falta de experiencia laboral real y su actitud demandante, arrogante y poco colaboradora la convirtieron en una candidata poco atractiva para los empleadores, que buscaban personas con habilidades, experiencia y una actitud positiva. Finalmente, según me han informado, consiguió un trabajo como asistente administrativa en una empresa de seguros, con un salario que representa menos del 10% de lo que solía gastar mensualmente cuando tenía acceso a mis recursos financieros, un cambio drástico que la obligó a ajustar su estilo de vida de manera significativa. La pareja tuvo que mudarse de su apartamento de lujo en el centro de Madrid, a un modesto piso de 2 dormitorios en las afueras de la ciudad, dejando atrás la ostentación y el glamour. Vendieron el coche deportivo de Álvaro, símbolo de su estatus y éxito, y compraron un vehículo usado, mucho más práctico y económico. Las vacaciones en destinos exóticos se convirtieron en fines de semana ocasionales en pueblos cercanos, una realidad muy diferente a la que Nerea había soñado. Pero lo que más me ha tranquilizado saber es que aparentemente esta experiencia, aunque dolorosa y difícil, ha comenzado a enseñarle a Nerea algunas lecciones fundamentales sobre la vida real, sobre el valor del trabajo, el esfuerzo y la humildad. Según me contó mi cuñada Esperanza, quien ocasionalmente se encuentra con Paloma en el supermercado,
Nerea ha comenzado a expresar cierto entendimiento sobre la gravedad de sus acciones aquella noche de la boda, mostrando signos de arrepentimiento y remordimiento. Paloma me dijo que Nerea llora a menudo y que finalmente está empezando a comprender que lo que le hizo a su padre fue imperdonable. Me reveló esperanza durante una de nuestras cenas familiares mensuales, compartiendo conmigo la información que había recopilado. Sin embargo, este supuesto arrepentimiento llega demasiado tarde, después de que el daño ya está hecho. Durante estos 2 años, Nerea nunca ha intentado contactarme directamente para ofrecerme una disculpa genuina, sincera y sentida. Las únicas comunicaciones que he recibido de su parte han sido a través de intermediarios y siempre han estado centradas en la posibilidad de una reconciliación que restablezca sus beneficios económicos, mostrando un interés puramente materialista y egoísta. Hace 6 meses intentó acercarse a través de mi hermano Joaquín, enviándole una carta que supuestamente contenía una disculpa, pero que en realidad era una estrategia de manipulación. Cuando Joaquín me la mostró, pude ver claramente que era un ejercicio calculado de manipulación emocional, una serie de palabras vacías sobre malentendidos y momentos de estrés, sin ningún reconocimiento real de la crueldad deliberada de sus acciones, sin asumir la responsabilidad de sus actos. No menciona ni una sola vez el daño emocional que te causó, observó Joaquín con perspicacia después de leer la carta conmigo, analizando cada frase con ojo crítico. Solo habla de circunstancias difíciles y errores de comunicación, como si hubiera sido un malentendido inocente, como si sus acciones no hubieran tenido consecuencias graves. Mi respuesta fue clara e inequívoca. No había nada que discutir, no había nada que perdonar. Las acciones de Nerea aquella noche revelaron su verdadero carácter, su falta de valores y su egoísmo, y ninguna cantidad de palabras cuidadosamente construidas, por elocuentes que fueran, podía borrar esa revelación. Mientras tanto, mi vida se ha llenado de propósito, significado y satisfacción genuinos. Las 3 fundaciones benéficas, que ahora son las principales beneficiarias de mi testamento, han utilizado mis donaciones para transformar cientos de vidas, brindando esperanza y oportunidades a aquellos que más lo necesitan. He establecido becas universitarias permanentes que llevan el nombre de mi difunta esposa Elena, asegurando que su memoria esté asociada con oportunidades educativas para jóvenes meritorios, honrando su legado y su espíritu generoso. Mis sobrinos Sergio y Andrea se han convertido en los hijos que siempre quise tener, brindándome amor, compañía y apoyo incondicional. Compartimos cenas semanales, vacaciones familiares y conversaciones profundas sobre la vida, el trabajo y los valores, fortaleciendo nuestros lazos y creando recuerdos inolvidables. Ellos me han dado nietos adoptivos en la forma de sus futuros hijos, llenando mi vida de alegría y esperanza, y yo les he dado un modelo de lo que significa ser un patriarca familiar basado en el amor incondicional, el respeto mutuo y la generosidad. Pablo Guerrero, el niño huérfano que conocí en la Fundación Hogar San José, ahora tiene 10 años y me envía dibujos regularmente, expresando su cariño y agradecimiento. En sus cartas me llama abuelo Rodrigo, llenando mi corazón de ternura, y me cuenta con entusiasmo sobre sus progresos escolares y sus sueños de convertirse en ingeniero para construir casas bonitas para familias felices, un futuro prometedor que estoy ayudando a construir. Carmen Ruiz Torres, la niña abandonada por su madre, ahora tiene 14 años y quiere estudiar psicología para ayudar a otros niños que han pasado por lo mismo que ella, demostrando una gran empatía y compasión. Su determinación y su capacidad de transformar el dolor en propósito me inspiran constantemente, mostrándome la fuerza del espíritu humano. Esta noche, mientras contemplo las luces brillantes de Madrid desde mi terraza, puedo afirmar sin reservas que soy un hombre en paz, un hombre feliz y realizado. La humillación que sufrí hace 2 años se ha convertido en liberación, la traición familiar en claridad y la pérdida económica de una hija ingrata en ganancia emocional de una familia elegida que me valora por quien soy, no por lo que poseo, demostrándome que el amor verdadero no se basa en el dinero. Nerea perdió 15 millones de euros aquella noche, pero yo gané algo infinitamente más valioso, la comprensión de que el amor verdadero no puede ser comprado, manipulado o chantajeado. Solo puede ser dado y recibido libremente entre personas que se respetan mutuamente, que se valoran por su esencia y no por sus posesiones. Y esa lección finalmente no tiene precio, es un tesoro invaluable que atesoraré por siempre. Si esta historia te ha gustado, apóyanos con un like, suscríbete al canal y déjanos tus opiniones en los comentarios, tu opinión es muy importante para nosotros. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en la caja que aparece a la izquierda, te esperamos con nuevas aventuras y emociones. Gracias por acompañarnos, por compartir este momento con nosotros.